Su atención, por favor. Nuestro ministerio tenemos lo que llamamos nosotros las 7 Cs de la historia, para entender el pasado, el presente y el futuro según el plan redentor de Dios. Primero, de la palabra latina ex nihilo, de nada. Dios creó en 6 días de 24 horas alrededor de hace 6,000 años. Él creó el mar, Él creó planetas, Él creó animales y luego Él creó el hombre a su imagen. Y al final de esa semana Dios vio a todo lo que había hecho y Dios dijo bueno en gran manera. Ahora, Dios no estaba diciendo bueno como a uno dice me gusta esta comida, esa comida es buena. Cuando Dios dice que algo es bueno es porque es bueno, es porque refleja su perfección. No hubo muerte, no había enfermedades, no había corrupción, no había pecado. Todo era como Dios diseñó, bueno en gran manera. Pero ahora, si usted sale aquí en la calle en la noche, va a ver que no todo está bueno en gran manera. Y eso nos lleva a nuestra próxima C, y es la corrupción. Porque lo que acabamos de ver, Adán y Eva dieron la espalda a la palabra de Dios. Ellos abandonaron la palabra de Dios y allá entró la corrupción, entró la enfermedad, entró la muerte en esta creación, bueno en gran manera, y ya no todo estuvo ya bueno en gran manera. Y los hijos de Adán y Eva y sus hijos poblaron el mundo y fueron cada vez más en rebeldía contra Dios. Entonces Dios envía una catástrofe universal en forma de un diluvio global y Él llenó toda la tierra de agua, pero salvó a 8 personas. Ahora, en el arca de Noé, pero ahora muchos dirían, eso me parece muy fuerte que Dios destruyera a toda la población y solo salvara a 8 personas. Pero yo le voy a responder con 2 puntos. Número 1, hay que leer Romanos capítulo 9 y eso nos va a ayudar. Pero número 2, el Nuevo Testamento dice que Noé fue pregonero de justicia. Entonces, el hecho de que solo subieron 8 personas al arca habla más de la gente de Dios. La gente hoy en día también estamos en esos días, cuando nosotros estamos predicando la redención que hay en Cristo, el perdón que hay en Cristo, y el mundo se burla, se mofa. Igual aquí, a nuestro alrededor, se burla y se mofa. Pero Dios es verdad y el mundo está en error. Dice en Romanos que todo hombre sea mentiroso. Después del diluvio, Dios dice a la familia de Noé que se expanden sobre la superficie a lo largo de la tierra, y la familia de Noé no le hicieron caso, sino construyeron una torre, la torre de Babel. ¿Cuántos han escuchado de la torre de Babel? ¿Sí? Ellos no quieren obedecer a Dios, entonces Dios vino y ahora ya tenemos confusión porque Dios confundió sus lenguajes. Y es la razón por la que tengo 20 años tratando de hablar el castellano y todavía me equivoco mucho, porque hay muchos lenguajes. Pero hay algo que sucedió allá también. Tenemos nosotros lo que se llama un acervo genético. Ahora, no se asusten con esa palabra. Es simplemente en los genes, los que nos dan nuestras características, es donde se contienen. Ahora, cuando cada grupo se fue con su propio lenguaje de allí y se separaron, eso aisló diferentes grupos genéticos, y de allí tenemos ahora, hoy en día, diferentes grupos de personas. Pero yo quiero que piensen en lo que dije. Yo no dije razas. Hay una sola raza, ¿verdad? Todos somos hijos de Adán y Eva, pero hay diferentes grupos de personas. Y ahora llegamos a esta parte, cuando parece que Dios nada le fue bien en la creación porque todo está yendo mal. Cuando parece que no hay esperanza, algo muy interesante sucede. Yo quiero que alcen la mano conmigo, así. Ahora pon 3 dedos. Esas son las 3 cosas que Dios creó en Génesis capítulo 1.
espacio, tiempo y materia. En Juan capítulo 1, cuando venga Cristo, dice que el verbo, el logos, se hizo carne. Dios entró en espacio en el Medio Oriente, en el mundo que está en nuestro sistema solar hace 2000 años, y Él se hizo materia porque el verbo se hizo carne. Él entró en su creación en Cristo Jesús para salvar, para redimir a este mundo, a las personas que se quieren arrepentir y acercarse a Él. Y luego Él subió una cruz y tomó el castigo, la pena por el pecado y la corrupción de la humanidad, de los que van a poner su fe en Él. Pero no simplemente tomó el castigo, la pena del pecado, pero también el poder del pecado, porque resucitó de entre los muertos al tercer día. Amén. Y esa es la única esperanza que tengo yo. No en ninguna teoría, no en ninguna nueva ciencia, supuesta ciencia. Yo tengo mi esperanza en el poder de la resurrección de Jesucristo, porque Él venció la muerte por mí y también por ti. Y la última C es consumación. Consumación cuando Dios venga, cuando Cristo vuelva. Y hay después la resurrección de entre los muertos. Ahí luego hará nuevos cielos, nueva tierra. Y otra vez ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Y otra vez Dios podrá decir, como dijo en Génesis capítulo 1, bueno en gran manera. Ahora, amén. Les quiero mostrar algo aquí, su atención por favor. De estos 7 Cs, los primeros 4 los entendemos, los recibimos de Génesis capítulos 1 al 11. De todo ese pasado, presente, futuro, del plan redentor de Dios, los primeros 4 de 7 vienen solamente de Génesis 1 al 11. Así que el libro de Génesis es fundamental. Ahora, si la serpiente nos va a engañar para abandonar la palabra de Dios, ¿dónde creen que va a atacar? En Génesis, capítulos 1 al 11, porque es el fundamento. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio en el matrimonio? Jesús dice, ¿no habéis leído? Él está diciendo, ¿no has visto a Génesis que Dios inventó el matrimonio para un solo hombre, una sola mujer, y que se unirán por siempre? Entonces Dios es quien define el matrimonio, porque Él ya nos dio el fundamento para el matrimonio. Pero nosotros vivimos en un día cuando cada quien quiere definir el matrimonio, pero Dios ya le dio definición al matrimonio y no se trata de nosotros jugar con eso. Entonces Génesis es fundamental para el matrimonio, pero no solo el matrimonio, también es fundamental para toda doctrina cristiana. ¿De dónde viene el pecado? Génesis. ¿De dónde viene la muerte? Génesis. ¿De dónde recibimos nuestra semana de 7 días? Génesis. Porque necesitamos el postrer Adán, como dice el apóstol Pablo en la 1 de Corintios 15:45, por lo que hizo el primer Adán en Génesis. ¿De dónde recibimos nosotros el Evangelio? De Génesis 3:15. Génesis es muy fundamental. Y si usted vea la realidad, usted ve al mundo, interpreta todo el mundo a través de los anteojos de la palabra de Dios, eso es lo que se llama un punto de partida bíblico. Diga conmigo, punto de partida bíblico. Eso quiere decir que Dios es autoridad, Dios es quien define, Dios es quien tiene la primera y la última palabra. Amén. Y eso es lo que edifica nuestra cosmovisión. Y es un punto de partida bíblico, nos da una cosmovisión bíblica. Pero hoy en día yo quiero que veamos algo, y no simplemente hoy, desde el huerto del Edén, cuando el hombre dio la espalda a la palabra de Dios, comenzó algo, un punto de partida secular.
Y un punto de partida secular es la idea de que el hombre da las ideas. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los hogares alrededor del mundo, muchos están enseñando a los niños desde un punto de partida secular. Y eso excluye a Dios. Y eso es triste. Y gracias a Dios que Cristo salva. Porque eso es algo muy triste, ¿verdad? Y ustedes aprenderán de un punto de partida bíblico acerca de millones de años de evolución, que nosotros venimos de un ser simiesco, que todo viene de nada, que no hay propósito. Eso es lo que enseñan. Y usted diría, ¿por qué hablan de millones de años? Porque se llama uniformismo o uniformitarianismo o gradualismo. Yo sé que son tres palabras chistosas, pero son las ideas de los hombres del siglo XIX, cuando comenzaron a enseñar que a través de mucho tiempo se formó todo y querían quitar la mano de Dios del universo. Entonces, con ese punto de partida secular, ellos edificaron una cosmovisión secular. Ahora, hay un peligro en la iglesia, les quiero advertir, y es esto. Alguien con un punto de partida secular a veces mira las doctrinas de la Biblia, que la Biblia dice que Jesús nació de virgen. La Biblia dice que Él cambió agua en vino, que caminó sobre el agua, que calmó la tempestad, que Él resucitaba a los muertos y nos promete resurrección a los que tienen fe en Él. Y también Él resucitó entre los muertos. Y las personas con una cosmovisión secular dicen, eso no es verdad, porque yo no puedo probar eso en un laboratorio. Y la iglesia responde, no necesitamos tu cosmovisión para creer en Cristo. No dependemos en tu opinión ni tu aprobación para creer en Cristo. Pero luego en el siglo XIX algunos dijeron, pero la creación en 6 días tampoco es algo posible. Y yo les quiero enseñar por la razón por la que empezaron a enseñar eso. Porque la estimación de la edad de la tierra según la Biblia es alrededor de 6,000 años. Nosotros entendemos eso por algo que se llama cronología bíblica. Que la palabra de Dios dice que cuando creó Dios a Adán, y luego cuántos años entre Adán y este hijo, y luego este hijo nació, este acontecimiento de la vida, etcétera, etcétera, y sumamos los años y llega a 6,000 años aproximadamente hasta el día de hoy. Por la estimación de la edad de la tierra, según los científicos seculares, es 4.5 alrededor 1,000 millones de años en un universo de 14.6 mil millones de años. Ese número cambia mucho, hay que cambiar las diapositivas mucho. Entonces, unos seculares dicen 4.5 mil millones de años, la palabra de Dios enseña 6,000 años, hay un gran desacuerdo aquí. Y es por eso ellos, desde un punto de partida secular, miran a la iglesia y niegan la creación en 6 días. Pero lamentablemente, en muchos lados, la iglesia ha aceptado esta enseñanza. Pero yo les quiero hacer una pregunta, iglesia, por favor, líderes, para su consideración, mis hermanos queridos. ¿Por qué nosotros no necesitamos un punto de partida secular para aprobar la resurrección de Cristo? Pero en el mismo libro, en Génesis, o la otra parte de la Biblia, a veces nosotros queremos hacer concesiones, hacemos transigencias, hacemos un acuerdo con el mundo. Y eso es muy peligroso. Nosotros debemos sostenernos sobre la autoridad de la palabra de Dios y confiar que Él tiene razón siempre. Y si se quieren burlar de uno, pues fue por la locura de la predicación de la cruz que yo recibí la salvación, no fue por algo sofisticado. Amén. Y yo les quiero sugerir que otra vez es el ataque de 2 fases que hace Satanás. Primero, él dice, Dios no dijo eso.
Y para los de la iglesia que dicen, sí, Dios lo dijo, hay algunos que dicen, pero no fue su intención. Dios no quiso decir eso. Y esto es lo que sucede. Yo quiero que vean esta ilustración conmigo. En un escenario, un científico secular puede decir, mira todo lo que hemos logrado debido a la ciencia, por el celular que tú tienes ahorita, por Facebook, por todo lo que hemos logrado en la tecnología. Y luego el pastor y el maestro dice, esto es mucho, yo no entiendo cómo todo funciona, tú debes ser mucho más inteligente que yo. Pero lo que no entiende este pastor o maestro, que este señor, este científico, está hablando desde la ciencia observacional. Ahora, no me pierdan en este momento, quédense conmigo porque hay que entender este punto. La ciencia observacional es lo que se puede pasar mediante el método científico, lo que se puede duplicar, lo que se puede repetir, lo que se puede observar en un laboratorio. Y hay ateos y hay cristianos que ambos utilizan la ciencia observacional. Pero luego un científico secular dice, mira todas esas capas de rocas. La Biblia no es verdad porque esas rocas tienen millones de años y tú hablas de una tierra joven. Y luego el pastor maestro dice, tengo que aceptar esos millones de años y agregarlos a la Biblia, porque este es experto, él es más inteligente que yo. Pero lo que no entiende el pastor es que ahora este científico secular está hablando de ciencia histórica. Él está hablando de algo con suposiciones. Él ya está fuera de las fronteras de la ciencia observacional. Más dicho, este profesor está hablando desde una cierta filosofía que él tiene. Pero el pastor no supo eso. Se sintió cohibido ante todos esos términos grandes y esta ciencia. Y él busca, y los teólogos buscaron dónde encajar millones de años en Génesis capítulo 1. A ver, alzan la mano si alguien aquí se ha escuchado de la teoría de la brecha. Uno que otra persona, quizás lo conocen por otro nombre, que dicen, o algunas personas, que hay millones y millones de años entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Allá es donde podemos encajar todas las capas de rocas con todos los fósiles de dinosaurios, que allá los podemos encajar. Otras personas tienen una teoría de la día era o día época, que en Génesis capítulo 1 cada día no es un día de 24 horas, sino una época muy grande de tiempo, millones y millones de años. Y allá es donde ellos dan una explicación de las capas de rocas y los fósiles allí. Ahora, antes de entrar en este tema, yo les quiero compartir uno de los versículos preferidos de la Biblia. El Salmo 119, 89 dice, para siempre. No para un momento, sino para siempre. Oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, eso debe ser la actitud de un cristiano cuando se acerca a la palabra de Dios. Yo estoy ante algo que es mucho más grande que yo, que tiene la autoridad, yo no tengo autoridad. Algo que es perfecto ante este hombre imperfecto. Yo debo acercarme a la palabra de Dios con reverencia, pero muchos no hacen eso. Y también dice el Salmo 11:3, que si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Pues yo les enseñé que el fundamento son los primeros 4 Cs de estas 7 Cs. Entonces vamos a quitar el fundamento, como dice el Salmo, y yo les voy a enseñar, hermanos. Si nosotros no nos sostenemos sobre la autoridad de la palabra de Dios y les decimos solo confía en Cristo, no te preocupes por su palabra, por Génesis y por todo eso, nuestros niños van a decir, si no, yo no puedo creer en los primeros 4, yo no voy a creer en nada. Entonces aquí estamos alabando y nuestros hijos ya se han ido. Nuestros hijos ya no creen en la palabra de Dios.
Entonces es tiempo que nosotros como papás aprendemos, como dice 1 de Pedro 3:15, que tengamos una apología, una defensa de la esperanza que hay en nosotros, para que nuestros niños escuchen que la palabra de Dios es verdad, que tiene autoridad, y todas las ideas de los hombres son mentiras ante un Dios santo, ¿verdad? Pero nos vamos a hacer esta pregunta entonces: ¿se puede confiar en la Biblia en esta era científica? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Usted puede confiar en la Biblia en esta era científica? Amén. Pero hay personas a todo alrededor de su familia, todo alrededor de este estadio ahorita, que están enseñando, atacando la palabra de Dios. Tienen ideas de evolución, diciendo que el hombre viene de un ser simiesco, de métodos de datación que dice que hay millones de años. Están negando que hubo un diluvio universal. ¿Y quieren saber la respuesta? Es fácil. ¿Están listos para la respuesta? Confía en Jesús. Número 1, Dios no está en su trono esperando que venga yo al rescate. Dios es soberano y nadie le va a quitar a él de su trono. Nadie. Por eso yo confío en él. Si él creó los cielos y la tierra, él también es el autor de la verdad, y ninguna mentira lo va a expulsar a él. Amén. Pero muchos dicen: yo confío en Jesús, pero luego hacen otra cosa. Abandonan la palabra de Dios y dicen: yo voy a entender a Jesús como yo quiero entender a Jesús. Pero yo les quiero hacer una pregunta: ¿cómo vas a conocer a Jesús si niegas su palabra? Porque yo conozco muchos que se llaman Jesús. Jesús hace tortillas allá en la esquina. Hay otro Jesús que allá arregla llantas de carro. Pero para conocer el Jesús de la historia, el que murió en la cruz, tengo que buscarlo en su palabra. ¿Eh? ¿Cuántos aquí han escuchado esto? Ahora, antes que digan amén, esto es algo muy engañoso aquí. ¿Han escuchado la verdad os hará libres? Ok, ¿qué color tiene su asiento? ¿Blanco? ¿Eso es la verdad? Entonces, ¿de qué le va a librar? Hermanos, les quiero amonestar en este punto. Todo texto requiere un contexto. Un texto sin contexto es peligroso, porque hay más de lo que dice allí. Dice la palabra de Dios: si permanecieres en mi palabra. No puedes conocer la verdad afuera de la palabra de Dios. Y muchos decimos: esto es mi verdad y me he hecho libre. No, la palabra de Dios exalta a Jesucristo, y eso es quien me hace libre. Amén. Entonces, ¿podemos abandonar, podemos divorciar a Jesús de su palabra? No. También Juan 15:7, si mis palabras permanecen en vosotros. Entonces les quiero hacer esta pregunta: ¿cuáles palabras son de Jesús? ¿Son las palabras rojas? ¿Son las palabras en los evangelios? ¿Son las palabras en el Nuevo Testamento? Pues yo les voy a responder aquí. Hebreos 1 y 2 dice que Dios antes hablaba por los profetas y ahora nos habla a través de su Hijo. Eso quiere decir que la palabra de Cristo es Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis. Todo es su palabra, desde el principio hasta el final. Entonces yo no puedo divorciar a Cristo de su palabra. Yo acepto todo o nada. Y dice la primera de Pedro 3:15 que siempre tengamos una defensa, una apología, una razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y dónde vamos a encontrar esa esperanza? En la palabra de Dios, en la iglesia, donde hay maestros, donde hay personas con dones que nos ayudan, que nos preparan para preparar a nuestros hijos. Pero muchas veces en la escuela dominical, en la iglesia,
solo nos enseñan historias bíblicas y son presentadas como si fueran cuentos. Pero no es así. Pero solo enseñamos a los niños de un muchacho que mató a Goliat. Solo enseñamos a los niños de un profeta renegado que fue tragado por un pez. Pero nunca les conectamos la realidad a la palabra de Dios y la palabra de Dios a la realidad. Y eso es peligroso, porque van a salir y en la escuela les van a enseñar geología, biología, astronomía, antropología, arqueología, la física, la química, todo con una filosofía secular evolucionista. Y luego ellos en su mente van a tener una dicotomía falsa. Ellos van a tener una confusión. Van a decir que yo en la escuela me enseñan de un niño que mata a Goliat nomás, pero en la escuela me enseñan cómo funciona el universo. Y luego ellos van a creer que yo tengo que ir al mundo para la verdad, pero la verdad está en la palabra de Dios. Entonces a nosotros nos toca enseñarles esa verdad. Pero lamentablemente el niño está en la escuela y le preguntan al niño: ¿tú vas a tal iglesia de misioneros mundial? Y tú dices sí. Y luego dicen a tu niño, el profesor, él dice: entonces ¿tú crees en el arca de Noé? Y tú dices sí. Entonces dice: entonces ¿cómo cupieron a todos esos millones de animales en esa nave, en ese pequeño barquillo? Y luego lo responde el niño: pues tengo que recordar lo que me enseñaron en la escuela dominical. Y eso es lo que le sale en la mente. Mira, ¿cómo voy a utilizar eso para explicar cómo Noé subió los animales al arca? Es porque no les preparamos con la verdad. La Biblia no enseña eso. ¿Saben? El arca en la Biblia es algo gigantesco, enorme. Y si quieren ver un poco de su grandeza, imagínense que tienen estos contenedores. ¿Saben cuántos de estos caben en el arca con las medidas que la Biblia nos da? Amén. Ahora se cambió la historia. Ahora este niño va a empezar a poder defender su fe. Quizás el otro muchacho va a empezar su propio pecado y va a buscar en la palabra de Dios por salvación, porque este niño es preparado, es listo para defender su fe contra un mundo que quiere atacar. Ahora, seguro aquí hay unos teólogos, entonces les voy a ayudar con algo de uno que no es tan teólogo. Usted diría: pues aún así, en la Reina Valera dice que llevó a 2 de cada especie. ¿Cuántas especies de animales hay? Miles de millones de especies. ¿Cómo cupieron todos esos, aunque sea así de grande? Entonces vamos a hacer una pequeña lección. ¿Ya se durmieron? Ok, entonces vamos a tener una pequeña lección de hebreo. En hebreo, en Génesis capítulo 6 dice que llevó 2 de cada especie en el arca. Pero yo lo que les quiero enseñar, que esa palabra en en hebreo es min, M y latina N de Nicaragua, min. Y nosotros estamos tratando de ver qué significa esa palabra. Solo sabemos que Dios hizo según su min. En Génesis capítulo 1 interpreta esa palabra en la Reina Valera en 3 maneras. Dice: según su naturaleza, según su género y según su especie. Pero 200 años después de la traducción de la Reina Valera, en 1569, un señor que se llama Carl Linnaeus salió al escenario y él nos dio esto: ¿cómo clasificamos hoy los animales? Ahora, como usted va a ver, especie es lo más exacto, y luego una parte, una clase, una categoría más amplia es género. Entonces, ¿cuál es? ¿Es naturaleza, género, especie? Pues la mayoría de los científicos creacionistas ponen la palabra min aquí, que Dios creó según su min, según su familia.
Entonces, eso quiere decir que usted al ver todas esas diferentes especies de perros, que Dios no creó a cada especie distinta, sino creó a uno a nivel de min, como un lobo gris, algo así, que tiene toda la variabilidad genética para todas las diferentes especies. Sabiendo eso, si yo digo que llevó a 3,000 animales en total en el arca para todas las especies de animales que tenemos hoy, eso sería muy generoso. Entonces, ahora tienes el arca de Noé, que donde caben 500 contenedores de trailers, y luego 2,000 a 3,000 animales en completo. Ahora la pregunta no es cómo cupieron todos los animales, la pregunta es ¿por qué el arca es tan grande? Pueden caber más. Ustedes ven cómo tener una respuesta cambia el mundo escéptico para dar una defensa de nuestra fe. Una cosa más antes de terminar. Si hubo un diluvio universal que cubrió todo el mundo, la tierra, nosotros debemos encontrar algo. Miles de millones de cosas muertas, enterradas en capas de rocas asentadas por toda la tierra. ¿Y saben qué? Al mirar el mundo, donde está expuesto muchas capas sedimentarias de rocas en lugares como el Gran Cañón, ¿saben lo que es precisamente lo que encontramos? Miles de millones de cosas muertas, enterradas en capas de rocas asentadas por toda la tierra. Y lo que allá encontramos también, hay evidencia de tumores cerebrales, artritis, cáncer. Ahora va al punto. Usted dice, ¿a dónde vas con esto? Y es a este punto. Y por favor, tomen mucha atención, pastores, líderes, porque les van a preguntar acerca de esto. Si usted ya colocó a millones de años en Génesis capítulo 1, ahora ¿qué va a hacer con esto? Dios dijo en Génesis capítulo 2 que la muerte sería consecuencia del pecado. Pero también en el registro fósil hay evidencia de animales comiendo otros animales. Pero en Génesis 1 al final Dios dice que hizo a todos vegetarianos. Yo quiero que entienda esto. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos hacer concesiones, hacer transigencias con el mundo y poner millones de años en Génesis capítulo 1, porque eso pone la muerte y cáncer y sufrimiento y comiendo carne en Génesis capítulo 1. Y los que conocemos esto, que no hubo nada de eso en Génesis capítulo 1. Dios creó una creación perfecta. Entonces no fue hasta después del diluvio que Dios dio al hombre el derecho de comer carne. Y eso solamente fue debido al pecado. También en el registro fósil hay espinas. Pero ¿qué dice Génesis 3? Que los espinos y cardos salieron debido al pecado. En Génesis 3 no existían en Génesis 1. Y Dios dice que la muerte sería consecuencia del pecado. La Biblia enseña por las acciones del hombre, por el pecado entró la muerte. Pero si yo quiero creer en evolución en millones de años, entonces yo tengo que creer que por procesos de muerte, de sufrimiento, de enfermedad y matanza, de la supervivencia del más apto, unas criaturas simiescas progresaron usando la muerte como progresión para llegar a la humanidad. Y luego, si yo quiero creer en eso, y también en la Biblia, entonces al final de Génesis 1, Dios dice, bueno, en gran manera. Esto no coincide. Yo quiero que estemos atentos a esto, porque eso es algo muy peligroso. Estas dos cosas no coinciden. Incluso Romanos 8 dice que todo esto es consecuencia del pecado. Tenemos que tener una respuesta. Y van a venir con preguntas así. ¿Cómo vamos a responder las preguntas de la muerte cuando fallece un niño? Cuando hay problemas así, ¿cómo le vamos a responder si ya hubo muerte en el diseño original de Dios? ¿Cómo vamos a dar respuestas a todo esto? La única manera es sostenernos sobre la autoridad de la palabra de Dios, enseñarles que la muerte entró debido al pecado, pero Dios ya hizo algo al respecto y envió a su Hijo unigénito y Él murió en la cruz que usted y yo debemos.
Y Él resucitó, quitando el poder, venciendo el poder de la muerte y la tumba. ¿Saben qué algo que yo no entiendo? Yo he visto en muchas partes de Latinoamérica que tienen lo que llaman la muerte, una estatua, y lo hacen un ídolo. Y yo les pregunto algo en México: hoy Cristo venció la muerte. La muerte ha muerto, la muerte ha muerto en Cristo Jesús y por su resurrección. Entonces concluimos viendo todo eso a través, toda la realidad a través de los anteojos bíblicos. Entonces la mayoría de todas esas capas sedimentarias de rocas tenían que ser asentadas desde la caída para acá, la mayoría por el diluvio, porque están llenas de cosas muertas y no existía la muerte antes del pecado. Pero puede que usted diga, si la tierra solo tiene 6 años, ¿cómo se formaron las capas sedimentarias de rocas en tan poco tiempo? Puede que diga, ¿cómo se formaron los fósiles en tan poco tiempo? Pero yo lo que le quiero ayudar con eso es, si eso le da dudas, es porque puede que usted tiene sin darse cuenta una cosmovisión secular. Porque les voy a enseñar algo. En el mayo del año 1980, la Monte Santa Elena en el estado de Washington hizo algo. ¿Quieren ver lo que hizo? ¡Boom! Una erupción grande. Estuve yo en Washington hace 3 semanas y me dijeron que hace 34 años, cuando explotó este volcán, dejó cenizas 200 millas a 300 kilómetros al oriente. Enorme esta explosión. ¿Y quieren saber algo que sucedió rápido? Asentó miles de capas sedimentarias de rocas en horas y meses. Les digo eso porque no es necesario tener millones de años para tener capas de roca. Eso sucedió la mayoría en horas. Pero otra cosa sucedió: dejó una cúpula de lava. ¿Quién aquí ha escuchado de la datación radiométrica? ¿Alguien aquí? La datación de rocas, que usan métodos para sacar una fecha, y mucha gente dice que esos métodos enseñan que vivimos en un universo de millones de años. Pero hay un problema con eso. Esa cúpula se formó en el año 1986. Pero cuando le sacaron una fecha radiométrica, decía que hasta 2 millones de años de antigüedad tenía. Se equivocó el sistema del mundo. Hubieran escuchado mejor la palabra de Dios que hace 6,000 años. Amén. Solo tenía menos de 12 años. Y para los escépticos, puede que diga, pues eso es una vez nomás. Pero lo que les voy a compartir entonces, nuestro ministerio Respuestas en Génesis, enviamos a nuestro geólogo a este lugar en Nueva Zelanda. En este monte tuvo 5 erupciones entre 1949 hasta 1975. En las fechas, y luego enviaron a laboratorios de datación unas muestras, pero no dijeron de dónde las sacaron. Y ellos nos respondieron y dijeron que tenían 270,000 años a 3.5 millones de años. Pero esas rocas se formaron apenas menos de hace 50 años. Y también, cuando dicen que las capas sedimentarias de rocas se formaron a través de millones de años, mire este esquisto en el Gran Cañón. Mire cómo están doblados estas capas. Solo se puede doblar esquisto si estas capas están mojadas y suaves a través de procesos rápidos. Ustedes pueden pensar en un acontecimiento universal cuando se asentaron muchas capas de rocas suaves en el diluvio de Noé. Esto pasó en el diluvio. Esto es bíblico. Otra vez, la evidencia señala la Biblia. Y luego otra persona dijera, ¿cómo tenemos fósiles en tan poco tiempo? Les voy a enseñar un fósil. Es un jamón. También hay sombreros fosilizados. Yo no creo que los dinosaurios vivían hace millones de años bailando con sombreros. Esas son cosas recientes que se fosilizaron. También
en dinosaurios están encontrando lo que se llama tejido blando o vasos sanguíneos con glóbulas rojas. Y usted dice, ¿por qué nos importa eso? Y esta es la razón que es muy importante, porque material orgánico no puede durar por millones de años. Ustedes ven que los dinosaurios se extinguieron recientemente, pero van a aprender más de esto en los próximos 2 días. Pero lo que quiero terminar es con este punto. Dice la palabra de Dios que estemos preparados para presentar defensa. Y ya ha llegado la hora donde la iglesia no está en receso, donde está la iglesia no está escondiéndose tras de los muros del templo, y que la iglesia salga a un mundo que está bajo muchas mentiras de Satanás, y que la iglesia proclama el evangelio de Cristo, pero con denuedo, con certeza sobre la autoridad de la palabra de Dios. No tenemos que cohibir ante un mundo que está viviendo bajo pecado y mentira. Entonces son 2 cosas que nos van a sostener: sea la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es nuestra autoridad, entonces existen absolutos morales. El matrimonio es para un hombre y una mujer. Creemos en la santidad de la vida y que Cristo es el único camino. Pero si nosotros nos sostenemos sobre la autoridad de la palabra del hombre, vamos a caer en relativismo moral. Quizás no entienden ese término, les voy a ayudar. Alza la mano si has escuchado este término: cada cabeza es un mundo. ¿Han escuchado eso? Eso es relativismo moral. Eso quiere decir que puede que para ti Cristo es la verdad, pero cada cabeza es un mundo, no es para mí, porque no hay verdades absolutas. Ustedes ven, cuando uno no se sostiene sobre la autoridad de la palabra de Dios, muchas cosas caen. Y si el hombre tiene la autoridad, por eso se puede proponer matrimonio gay, el aborto, y cada quien dice que yo busco mi salvación. Pero si, como en la iglesia, si nosotros no defendemos la autoridad de la palabra de Dios, si decimos como iglesia lo vamos a dejar caer, también eso cae con él y no tendremos dónde presentar a Cristo. Dios nos ha llamado a tener una defensa por la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, pueden tener respuestas. Y les quiero invitar rápido que allá atrás abajo, en la cosa azul, tenemos recursos. Tenemos ese libro de respuestas que pueden enseñar a sus niños cómo apoyarse en la palabra de Dios como la fuente de verdad. También arriba, al lado de las paletas arriba, venden los libros. También tenemos muchos libritos pequeños que hablan del diluvio, que hablan de dónde viene el sufrimiento, la muerte. También tenemos la crianza de hijos piadosos. Cómo enseñar papás y mamás a sus hijos cómo sostenerse sobre la autoridad de la palabra de Dios. Les quiero, si me permiten, solo decir una cosa de este libro. El autor está aquí esta noche. Se llama Steve Ham, y él está sentado allá con la mano así. Él y su hermano, el director de Respuestas de Génesis, escribieron este libro. Y este libro, denle un aplauso, porque él quiere que el pueblo hispano sepan criar hijos piadosos en un mundo impío. Mi esposa ha leído este libro, pero está en inglés, y mi esposa es de México. Y ella dijo, Joe, quiero ver este libro en español. Ustedes saben que por la primera vez en todo el mundo, justo ayer salió este libro en español aquí en Lima. Nadie más lo tiene. Es la primera vez en español. Y para ustedes aquí está. Para niños, muchas cosas. Y también otra cosa. Nosotros estamos en competición con el ministerio norteamericano. Ellos tienen cientos de miles de likes en Facebook. Nosotros apenas tenemos un mes con Facebook, tenemos como 15,000 likes. Si ustedes nos den un like en Facebook y inviten a 10 de sus amigos, van a ver, mira los hispanos, ellos están defendiendo su fe. Son los hispanos que están tomando en serio el evangelio. Denos un like en Facebook y inviten a 10 de sus amigos, y ellos verán que el pueblo hispano está en serio en cuanto a defender la palabra de Dios. Amén. Entonces,
gracias por ese tiempo. Si me permite, voy a compartir una ilustración y luego entrego el micrófono. Y gracias nuevamente. Les quiero compartir esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Saben que estamos viajando mucho. Yo extraño a mi esposa, a los 6 hijos que Dios nos ha dado. Y estamos predicando esto por esta razón. Escuchen esto. Quizás han escuchado esta historia, pero es una de mis favoritas. Así que si ya la escucharon, tenme paciencia. Había un hombre en Lima, y este hombre en Lima no tenía trabajo. Entonces él fue al zoológico de Lima y dijeron que ellos tenían trabajo para un solo hombre, y él dijo: no me importa que sea trabajo, dámelo, estoy en necesidad. Entonces él dijo: lo que sea. Y ellos dijeron: ok, lo que pasa es que se nos escapó el gorila, y tú te vas a poner traje de gorila, y te vamos a pagar 100 soles al día por ponerte un traje de gorila. Te van a aventar bananas o plátanos, no sé cómo le llaman aquí, y luego tú vas a columpiar en las ramas de los árboles, y tú vas a ser el gorila. Entonces, aunque no le gustó la idea, él le dijo: mi familia tiene que comer, lo voy a hacer. Entonces llegó el día y él se vistió de gorila, estaba sudando, y luego le dijeron: colúmpiate, y se puso a columpiar, y los niños lo aventaban bananas. Come las bananas. Y él comía las bananas todo el día comiendo bananas. Y luego después le dolía la panza, la barriga, como dicen en Costa Rica. Y luego dijo su patrón: colúmpiate. Y él subió, estaba columpiando en la rama, y la rama se reventó, y él cayó en el pozo de los leones. Y él gritó: ayúdame, socorro, socorro. Y se le acercó el león y dijo: si no te caes la boca, nos van a despedir a ambos. Les cuento esa historia porque es una manera chistosa para compartir lo que Dios hizo conmigo. Yo jugué ese juego, me escondí atrás de una máscara, yo obedecía las reglas del mundo de columpiar y hacerme el chango, hasta que el día cuando mi mundo se me cayó encima. Perdí casi mi matrimonio, casi perdía todo, no tenía nada ni a nadie, y yo al fin grité: ayúdame a este mundo, ayúdame. Y el mundo me dijo: estamos tan bien jugando este juego, no hables. Luego aprendí de alguien que quiso salvar al hombre atrás de la máscara, y se llama Jesucristo, y les presento a él hoy. Gracias y Dios les bendiga. ¿Cuántos se han gozado? La Biblia, verdadera ciencia.